Buenos días, hermanos, hermanas. ¿Qué tal? Me alegro de poder estar con vosotros compartiendo la palabra y bendiciéndonos unos a otros. Este domingo sé que estaba haciendo estaba compartiendo del Sermón del Monte reflexiones, pero Dios me puso otra cosa en mi corazón para compartir este domingo y se trata del Salmo 23. El versículo 5, específicamente. Pero bueno, vamos a hacer como una pequeña introducción. El Salmo 23 es probablemente el salmo más conocido de toda la Biblia. Fue escrito por David, quien antes de ser rey fue pastor de ovejas. Esto es importante porque cuando David dice, Jehová es mi pastor, no está utilizando una imagen poética cualquiera. Está hablando desde su propia experiencia. Él sabía lo que significaba guiar, proteger, alimentar y buscar una oveja perdida. Por eso utiliza la figura del pastor para describir la relación de Dios con su pueblo. Este salmo es un recorrido espiritual. En los primeros versículos, Dios aparece como pastor, que guía a sus ovejas. En el versículo 5, la imagen cambia y Dios aparece como anfitrión y rey, que recibe a sus invitados de honor. Finalmente, el Salmo concluye con la seguridad de habitar para siempre en la presencia de Dios. Por eso, el Salmo 23 no es simplemente un poema sobre la protección divina, es una declaración de confianza absoluta en un Dios que cuida, que guía, sostiene y finalmente recibe a los suyos en su casa. David escribió estas palabras después de haber experimentado persecuciones, traiciones, guerras y sufrimientos. No habla desde la comodidad, sino desde una vida marcada por pruebas. Entonces, vamos a ver el versículo 5 que dice: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En este versículo encontramos tres grandes manifestaciones de la gracia de Dios: comunión, consagración y abundancia. Primero, aderezas mesa delante de mí. La palabra aderezas significa preparar, disponer o arreglar cuidadosamente. Desde una perspectiva teológica, la mesa representa la comunión con Dios. En toda la Escritura, sentarse a la mesa es mucho más que comer. Significa compartir una relación de paz y amistad. La mesa es una señal de reconciliación. Lo extraordinario es que Dios prepara la mesa. No es el hombre quien invita a Dios, es Dios quien invita al hombre. Aquí vemos una anticipación de la gracia divina. El creyente es recibido, aceptado y honrado por Dios. Dice, delante de mis angustiadores. Esta frase revela la soberanía de Dios. David no dice que los enemigos desaparecieron, siguen presentes. La Biblia nunca enseña que la vida de fe elimina automáticamente la oposición. Lo que enseña es que Dios reina por encima de ella. Los enemigos observan, pero no pueden impedir la bendición. Hay aquí una verdad profunda. La paz no consiste en ausencia de conflictos, sino en la presencia de Dios en medio de ellos. Es una paz que no depende de las circunstancias, como ocurre con Daniel en el foso de los leones, con José en Egipto o con Pablo en prisión. Dios demuestra su poder precisamente en escenarios de adversidad. Unges mi cabeza con aceite. En el Antiguo Testamento, la unción tenía un significado muy profundo. Los sacerdotes eran ungidos, los reyes eran ungidos, los profetas eran ungidos. La unción representaba la elección divina, la presencia de Dios y la capacitación para cumplir un propósito. David entendía esto mejor que nadie, porque él mismo había sido ungido por Samuel para ser rey.
Pero además, en la cultura hebrea, ungir con aceite a un invitado era una muestra de honor especial. Por tanto, la frase tiene un doble significado. Dios honra a su siervo y Dios marca a su siervo como pertenencia a él. Desde una perspectiva cristiana, esta imagen apunta al ministerio del Espíritu Santo, que consuela, fortalece y capacita al creyente. Y por último, mi copa está rebosando. La copa simboliza la porción que Dios asigna a cada persona. David no dice que tiene una copa suficiente, dice que rebosa. La imagen comunica superabundancia. No significa ausencia de problemas ni prosperidad material garantizada. David mismo experimentó pérdidas profundas. Lo que rebosa es la gracia de Dios. Rebosa la misericordia, el perdón, la fidelidad, la presencia de Dios. En la Biblia vemos que Dios no da a sus hijos únicamente lo necesario para sobrevivir espiritualmente. Les concede una gran abundancia. Y como dice Pablo, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En conclusión, en este versículo vemos a Dios invita a su mesa, comunión. Dios nos unge. Dios nos llena nuestra copa hasta rebosar, abundancia. Y todo esto ocurre mientras los angustiadores siguen mirando. La enseñanza central es que la bendición de Dios no depende de que desaparezcan nuestros problemas. La bendición consiste en que Dios mismo está presente con nosotros. Los enemigos ven la mesa, pero no pueden sentarse en ella. Ven la unción, pero no pueden quitarla. Ven la copa rebosando, pero no pueden vaciarla, porque lo que Dios prepara para sus hijos no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos, muchísimas gracias, Padre, por el día de hoy. Muchísimas gracias, Padre, porque podemos habitar en tu presencia, porque hemos venido, Padre, aquí para pasar un tiempo juntos, buscando de ti, Señor, ayudándonos, apoyándonos en comunión, Padre. Te entregamos, Padre, nuestra vida, nuestro corazón, Señor, a ti. Muchas gracias, Padre, por invitarnos a tu mesa, por abrirnos la puerta, Padre, a tu casa, por llamarnos hijos tuyos, Señor, por habernos rescatado, Señor. Gracias por tu preciosa sangre que nos ha limpiado de nuestros pecados, Señor. Gracias por haber puesto un nuevo corazón en nosotros, Señor. Y sobre todo, gracias por morar en nosotros. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos acompaña, que nos guía, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a cumplir tu voluntad, que seamos hijos obedientes, Señor. Y también te queremos pedir, Señor, que tú nos fortalezcas, Padre, cada día, porque como hemos visto, Señor, aquí, el creer en ti, Señor, en tener fe, no nos quita nuestros problemas, sino que nos ayudas tú, Señor, en medio de cualquier adversidad, nos capacitas, nos das paz, Señor, y tú eres un escudo fuerte para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas el culto de hoy, la palabra, Padre, recibe la adoración, la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.